Estamos en Abriendo el Melón, un podcast existencialista para mentes inquietas con necesidades de buen alimento para el ser. Somos jóvenes, rurales, mujeres y feministas, así que aprovecharemos la ocasión para formar parte de la revolución de las conciencias, la única que falta, de manera divertida, entusiasta, informada, online y sobre todo muy libre. Soy FM, algo sé de igualdad y hablaremos con gente que de verdad sabe lo que nos interesa. Hoy presentamos a Marusa Moreira, afincada en Castilla-La Mancha desde 2006. Marusa es diseñadora de producto digital, trabaja en Garage de Ideas, una empresa dedicada al diseño, tecnología y data. Hoy hablaremos de por qué hay que forzar las cosas, por qué hay que luchar y defender lo que esperamos de nuestra sociedad. Hola Marusa, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Pues emocionada y nerviosa. Cuéntanos un poquito más sobre ti, Marusa. Pues hay mucho que contar, pero te lo resumiré cuanto más pueda. Pues como tú bien dices, trabajo en Garage de Ideas como diseñadora de producto digital. Llevo casi 4 años trabajando en el mundo de la tecnología y soy una mujer reciclada. Yo empecé estudiando una carrera que luego no terminé porque no me gustaba. Trabajé durante muchos años en diferentes puestos laborales, entre ellos los últimos como administrativa y secretaria de dirección. Y nada, pues ahora estoy aquí como buena feminista que soy. Somos todas feministas. Así que cuéntame un poquito más despacio cómo llegaste hasta ahí. ¿Y qué estudiaste primero? ¿Qué hiciste? Pues eso, pues cuando yo estaba en el instituto, lo que más me gustaba era crear cosas y la biología. Y me orientaron precisamente a cualquier cosa que no fuese eso, porque eso no era de mujeres. Y pues me orientaron mucho hacia la administración o a ser enfermera. Y como no quería ser enfermera, pues al final acabé estudiando ciencias económicas, que no me gustó absolutamente nada, lo pasé fatal. Creo que fue una de las peores épocas de mi vida. Y al final pues me puse a trabajar y me puse a trabajar como administrativa. También trabajé como modelo, como azafata, tanto de publicidad como de congresos. Y pues cuando me vine a vivir a Castilla-La Mancha continué trabajando como administrativa y secretaria de dirección, y al dar a luz a mi segundo hijo en 2011 se me acabó el contrato y empecé mi bagaje hacia reciclarme y ser una profesional en el mundo de la tecnología, del diseño de productos digitales. Nos encanta la gente que es capaz de reciclarse y de cambiar de sector. Y sobre todo de perseguir sus sueños, ¿no? Que quizás en muchas ocasiones es lo más difícil, nuestra sociedad nos presiona, nuestra familia nos presiona, nuestro entorno nos presiona. Es muy, muy, muy complicado. Tienes que cumplir unos objetivos de traer comida a casa, pagar el piso, y reciclarse supone estar años sin trabajar, estudiar mucho, compaginar los niños, la casa, todo. Y fue muy difícil, pero gratificante, porque al final vas aprendiendo muchas otras cosas que ya no son, vas ganando en otras skills, en otras actitudes, como eso, pues la supervivencia, la lucha, un montón de cosas que luego al final pues te benefician. ¿Siempre has sido feminista, Marusa? Desde que tengo conocimiento, nunca me recuerdo sin serlo. En aquellos tiempos, yo nací en 1972, una época en la que ser feminista ni siquiera existía, o sea, esa palabra yo no la he oído nunca hasta hace poco. Bueno, hasta hace poco no, pero que en aquellos tiempos ya te aseguro que no existía esa palabra. Pero yo no me recuerdo a mí mismo sin serlo. Siempre recuerdo el discurso de no entender y tratar de que la gente me explicase por qué yo era diferente que mi hermano, que mis primos o que mis compañeros de clase. Porque tú no te sentías diferente. Te hacían diferente ellos. Me hacían diferente. Yo no me he sentido diferente nunca. Y de hecho, para nada. Siempre es verdad que yo he sido pues una persona con una personalidad un poco peculiar a lo mejor para la época, porque yo vestía como en aquel tiempo era un chico, yo iba con mis vaqueros, con mis deportivas, mis camisetas, mis sudaderas, mi pelo corto, porque me parecía mucho más cómodo. O sea, además era algo que no era ni siquiera como rebeldía, sino que era como mi personalidad. Y sí que he tenido muchos comentarios pues por parte de
otras compañeras incluso, de es que eres muy como un machote, es que eres como un niño, es que te vistes como un chico, es que siempre estás con los chicos, es que fíjate, jugaba al fútbol, al baloncesto, pero no lo entendía como una rebeldía, sino como que a mí me gusta, ya está, porque no puedo hacer lo mismo que los demás, fíjate. A ti no te afectó, supongo, o te afectaba en momentos determinados, pero es una cosa que todavía sigue pasando, porque sigue pasando exactamente igual o muy parecido, yo creo, y que sí que puede afectar de manera importante, ¿no? Hombre, sí afecta y a mí me afectó igual que a todo el mundo. O sea, al final cuando llegas a la adolescencia, que es una época en la que al final la heurística de la influencia social, que todos queremos ir con la ola, pues al final te acaba afectando en diferentes maneras, ¿no? O sea, al final pues acabas, lo que tú y yo sabemos, acabas yendo de tacones a una boda, acabas yendo con tu vestidito que te incomoda, con tu faja para que no se te vea la tripa, con tus medias de cristal y teniendo cuidado de que no se te rompan. O sea, al final, eso, de alguna manera, o sea, toda la comunicación del entorno siempre te hace que sigas esa ola. Y bueno, pues. Yo soy un poco de tu cuerda. Te voy a contar una pequeña anécdota graciosa sobre las medias. Y es que hace como, yo ya tengo mis años, hace un par de años fui a ver a una amiga y vi unas medias tendidas, pues las habría lavado y estaban tendidas, no en el tendedero. Y le dije, ¿pero es que las medias se lavan? Y me dijo, claro, tú no las lavas. Digo, a mí nunca me duran más de una vez. Sí, sí, pues eso era yo. Esa soy yo. Entonces no sabía que se lavaba porque a mí nunca me duraba más de una vez. No entendía nada. Bueno, volviste a los estudios en 2016. En 2016 volví a los estudios, una vez que me quedé en paro, estuve trabajando en mi propia empresa, tuve una tienda de diseño y confección de tocados de alta costura, pero era muy complicado, era un producto que no estaba bien localizado, o sea, es verdad que bueno, pues no resultó bien y tenía que buscar alguna forma de continuar haciendo lo que estaba haciendo, que me gustaba mucho, que era la parte de asesoría, de creación, de diseño. Y además cada vez me orientaba más al diseño más corporativo, entonces me apetecía mucho ir por ese mundo y empecé a estudiar aquí en Castilla-La Mancha, en el Instituto Juan de Luturriano, un módulo de grado superior de formación profesional de asesoría de imagen personal y corporativa. Bueno, Marusa, enhorabuena por ese reciclaje y cuéntanos, ¿tuviste alguna experiencia desagradable o no, no como te hubiera gustado por ser chica durante los estudios? Siempre, siempre, tanto en el instituto, que bueno, en aquella época, como te comentaba, había una evidente diferencia entre hombres y mujeres. Y es cierto que en el siglo XXI, en el 2016, en mis nuevos estudios en los que estaba cursando para reciclarme, también he vivido algunas, a lo mejor no tan directamente en mí, pero sí en mi entorno. Me llamaba mucho la atención porque había diferentes estudios. Primero, bueno, en nuestro aula asesoría de imagen personal y corporativa solo había mujeres, 2 chicos, uno de ellos no terminó y el otro creo que sí, ya no me acuerdo muy bien, creo que sí que terminó, pero éramos todos mujeres. En los otros cursos, pues que había auxiliar de clínica, pues todo mujeres, conductor de ambulancia, conductores, hombres. O sea, me llamaba muchísimo la atención que todavía los estudios están orientados para hombres y para mujeres. O sea, que además no hay una paridad. Totalmente. Tenías una anécdota por ahí, ¿no? De hace poco, de tu hijo en un final de curso, ¿no? En un cierre. Sí, además muy llamativa, sí señor. En el año pasado se graduó en cuarto de la ESO y no recuerdo muy bien quién, dando el discurso de graduación, comentó algo que me llamó mucho la atención porque es que no me podría imaginar que eso hoy en día ocurriese. Estaba hablando de cuál era su futuro, de lo que podían hacer, pues a partir de ahora podríais seguir estudiando bachillerato y luego formaros para ser ingenieros y enfermeras. Me quedé alucinada. Ingenieros, hombres y enfermeras, mujeres. O sea, eso en el siglo XXI es grave.
¿sabes? Totalmente. No es que Totalmente. sea una anécdota, es que es algo muy grave porque estás comunicando a tus alumnas y a tus alumnos hacia dónde deben dirigirse, que ellos pueden ser ingenieros y nosotros solo podemos llegar a enfermeras. Falta muchísima educación, no educación solo a los peques, sino a nosotros en todas las circunstancias, en todos los trabajos y en todos los ámbitos. Y conciencia, porque Eh, si tú sabes que vas a dar un discurso delante de un montón de gente y que la mayoría de las personas que vas a tener detrás, porque realmente es así, la mayoría eran mujeres, chicas, pues tienes que tener en cuenta también a esa parte. Y tienes que sí, darles... pero no lo piensan, No, no se piensa eso. claro. Yo creo que en general para la gente cuando dan esos discursos o tienen esa forma de hablar o ese vocabulario no piensan si hay detrás hombres o mujeres. Para ellos están todos. En realidad ni siquiera creo que lo hagan de buena o mala fe. Es simplemente que no hay un pensamiento crítico detrás que apoye un cambio personal y al mismo tiempo social, porque todo lo que cambiamos nosotros en un momento determinado hace que nuestro entorno pueda cambiar un poco también. Eso es. Sí, no es una cosa consciente, simplemente es que nosotros hablamos, todos hablamos así. Yo todavía hoy, con la conciencia que tengo, sigo diciendo, me vais a estropear la lavadora, me vais a estropear. Y la lavadora es de la casa, no es mía, ¿sabes? Pero es increíble y es algo que tenemos tan arraigado, está tanto en la raíz de social y de nuestras cabezas que es muy difícil. Bueno, esto es tan sencillo como un poco de conciencia social y de ganas, ¿no? Porque cogiendo cualquier manual de igualdad, intentando aplicar cualquiera de las reglas que hay para el lenguaje, eh, cambia mucho la cosa, ¿eh? Mucho, Cambia muchísimo la cosa. mucho. Bueno, y vamos a hablar de tu trayectoria laboral. ¿Has pasado algún momento complicado por ser mujer en tu entorno laboral? Pues muchísimos, y teniendo en cuenta desde el primer momento que yo he trabajado de modelo y de azafata, en muchos casos de azafata de publicidad y muchos de ellos a veces en fiestas, en discotecas, pues muchos serios problemas de tratarnos como si fuésemos objetos, como si fuésemos, pues eso, mujeres, digamos. Esto me recuerda muchísimo cuando digo, no, es que una mujer cuando vuelve a casa a veces por la noche no tiene que mirar hacia atrás, no tiene, no debería de tener que, pero mira, ¿no? Porque hay ciertos momentos en los que te puedes asustar. Y esto es igual, ¿no? Cuando haces esta pregunta, ¿a quién no la han seguido o quién no ha tenido un mal rato por ser una chica en su mundo laboral? Da igual a lo que se dedique y si es STEAM, muchísimo más, Muchísimo ¿no? más. Sí. Ha sido pues un duro esfuerzo el llegar y además yo tengo compañeras que llevaban años trabajando igual, la misma cantidad de años que sus compañeros. Ellos estaban de jefes y seguían en su puesto de administrativas y no habían crecido laboralmente. Lo he vivido en mis propias carnes trabajando en una agencia de publicidad. Los chicos cobraban el doble que yo. Y yo realizaba el mismo trabajo o incluso más, porque ellos a lo mejor trabajaban en un puesto, pero yo trabajaba en 2 o 3 a la vez. Porque cuando eres secretario de dirección, administrativo, auxiliar administrativo y etc., pues estás desempeñando varios puestos a la vez. Y mi sueldo era pues la mitad o incluso menos que la de mis compañeros. ¿Te quejaste de esto en ese momento? Por supuesto, pero dio igual. Dio igual, ¿no? Dio igual. Tuve serios problemas con la persona que llevaba contabilidad precisamente por eso. Porque no era un hombre extremadamente machista y además con muy mala leche, y intentó por todos los medios que me despidiesen. Por una de las razones era esa, que yo nunca me callaba y siempre defendía mi igualdad con mis compañeros y consiguió que me echasen, por supuesto, claro. Se aprovechan de esto. O sea, se aprovechan de esto es una buena trabajadora, lo da todo porque tiene que demostrarlo todo. Yo, bueno, igual en algunas ocasiones ni siquiera lo piensan, ¿no? Pero es así. Y le voy a pagar lo que me dé la gana. Correcto. Eso es así y ha sido siempre así. Y yo me he sentido en esa posición muchísimas veces, de tener que demostrar mucho más que mis compañeros, que valgo más y esforzarme más, trabajar más. Y eso me parece totalmente injusto porque luego no repercute en el sueldo, o sea, al final cobras menos.
incluso. Sí, porque además es como se va a quedar aquí porque aquí tiene un trabajo, es afortunada porque aquí tiene un trabajo y le pagamos y todo maravilloso. Y creen que todo tiene que ser así. Así que, chicas, hay que ser un poco peleonas en ese sentido. Sí. Porque biológicamente no somos iguales, ni queremos serlo, pero sí queremos los mismos derechos. Y esa gente que está, esos empresarios que contratan y están al otro lado, también tienen hijas, ¿eh? Es así. O sea, que se miran ellos y se miran ellos, solo ellos, pero no miran a su entorno. O sea, quizás hay gente que, no sé, prefiere no aportar nada a su sociedad, ganar más dinero de esa manera, porque lo que hacen es ganar más dinero para que a sus hijas no les falte de nada, pero es que sus hijas van a tener los mismos problemas. Bueno, pero hay muchos de ellos que incluso consideran que sus hijas también tienen que ser como nosotras. Y yo eso lo he aprendido con los años. Hay algunos que si se lo preguntan, dicen, ¿tú también quieres que tu hija el día de mañana cobre menos y trabaje más? Y tenga que esforzarse para demostrarlo. Y cuando se lo planteas así, sí que le dan dos vueltas, pero hay algunos que consideran que sus hijas también deben de ser así. Y eso es un problema mucho más grave. Y hay muchas mujeres que también piensan que sus hijas tienen que ser así. Porque el problema no es solo de hombres, ¿eh? El problema está arraigado mucho más. Hay muchas mujeres que también son muy machistas. No, está claro que es una cultura social. O sea, es un problema cultural, social, no es solo de los hombres, sino de las mujeres también, porque es la educación que nos han dado, el arraigo que tenemos, y es lo que a través de la conciencia nosotras, cada una de nosotras, tenemos que intentar cambiar en nosotras y en nuestro alrededor. A mí me pasa a veces, me dicen, que tú eres una feminista. Sí, y tú deberías serlo, porque tienes 2 hijas. Correcto, es increíble, es absolutamente increíble. Que te lo digan como si fuese una característica extraordinaria. Extraordinaria y negativa. Y negativa. Cuando realmente Sí. lo que tiene que ser es algo que llevemos todos, intrínseco dentro. Totalmente, para cambiar las cosas y que mejoren, o sea, no hay otra. Y solo tenemos que empaparnos un poquito de la historia, del feminismo, de la historia social, económica y mundial, y nos vamos a dar cuenta de que hemos aportado muchísimo a nuestra sociedad y más que tenemos y podemos aportar. Y estamos en una sociedad desarrollada, quiero decir. Puede haber legislaciones, derechos y de todo para que todo siga funcionando bien y biológicamente podamos ser madres sin estar penalizadas laboralmente, que es lo que pasa, ¿eh? Al final la paridad lleva a la diversidad y la diversidad es algo que es muy importante y que es vital para que el desarrollo sea sostenible. Porque todo el rato nos estamos llenando la boca del desarrollo sostenible, pero un mundo no puede ser sostenible si no existe paridad e igualdad en el trato entre hombres y mujeres y en el desarrollo de ambos. Bueno, cuéntanos y ahora dónde estás, en Garage, cómo va el tema, y yo he oído que tienes un departamento de people, que mola mucho. ¿Qué es un departamento de people? Pues las compañeras de People son las chicas que llevan toda la parte de cultura y recursos humanos de la compañía. Trabajo en Garage Ideas, como tú comentabas antes, es una empresa de tecnología, diseño y data. Y hay una conciencia muy, muy, muy alta en cuanto a la paridad e igualdad entre hombres y mujeres. El departamento de diseño lo hemos conseguido. No te puedo dar el dato exacto, pero estábamos por encima del 50 y tantos % en más mujeres que hombres. Y se está luchando porque en los otros 2 departamentos se consiga al menos la igualdad. Es un poco más complicado porque la parte de tecnología y de data son pues sectores un poco más masculinizados, pero sí que tenemos un porcentaje que se está acercando bastante. ¿Y cómo se llaman esas personas que se ocupan de eso? Pues se llaman mujeres que tienen la intención de conseguir que exista diversidad, que exista igualdad y que todos podamos aportar. Pues nuestra súper enhorabuena Garaje de Ideas y a esas chicas de People
que hacen, bueno, que todo sea un poco mejor y un poco más igual. Eso es verdad. Mujeres manchegas, tenemos algo importante que anunciaros. Women Castilla-La Mancha, una asociación para el fomento del emprendimiento femenino digital, un movimiento para ayudar a las mujeres manchegas a dar vida a sus ideas, una comunidad femenina digital que busca la igualdad en el emprendimiento digital, la incentivación de la incorporación de mujeres líderes a nuevos modelos tecnológicos y la formación de nuevas líderes tecnólogas. Realizamos proyectos que fomenten la igualdad y el liderazgo femenino en el tejido empresarial digital. Únete a la comunidad y no te pierdas todos los proyectos que están por venir. Vamos a seguir hablando sobre igualdad antes y después y vamos a hablar sobre el gap que no existe. Marusa, en tu experiencia, ¿qué ha cambiado desde que tú iniciaste tus estudios, tus primeros estudios, hasta ahora? Pues prácticamente nada. Es absolutamente increíble que tenga que escuchar o decir el mismo discurso cuando estaba en el instituto con 14 o 15 años y cuando estaba en el instituto pasados 30 años. Es absolutamente increíble. Nosotros en el Juanelo, cuando estuve estudiando asesoría de imagen, teníamos una asignatura que se llamaba Usos Sociales, que trataba única y exclusivamente de explicarnos cómo debíamos de utilizar esos usos sociales en nuestro día a día y el 99% eran machistas. Entre ellos me acuerdo una clase entera que nos estuvieron explicando cómo las mujeres deberíamos de sentarnos en la silla que estaba más próxima a la cocina para poder servir a nuestros invitados y a nuestros... Perdón. Sí, es cierto. Y tuvimos una charla con el profesor, le explicamos que eso no solo era algo que era malo, que se estuviese comunicando a mujeres de 20 y pocos años, sino que probablemente incluso era ilegal, ¿sabes? Porque para mí era terrorismo, ¿sabes? Contra nosotras. O sea, en ese momento todo... ¿Esto en qué año fue? En el 2017 aproximadamente. Pero las mujeres nos tenemos que sentar más cerca de la puerta de la cocina. Y el examen, si no lo contestabas correctamente, suspendías, obviamente. Entonces, nosotras tuvimos que contestar esas preguntas. Esa era una de ellas, pero había muchas más. O sea, te digo que durante todo un curso se habló sobre cómo las mujeres deberíamos de comportarnos, cómo deberíamos atender a nuestros hombres, cómo debíamos de peinarnos, de sacarnos nuestros guantes, ponernos nuestros sombreritos. O sea, era totalmente absurdo, además. Y hablamos. Analógico, tío. Anacrónico, analógico, de todo. Y todo. Y hablamos con él, le explicamos que eso no podía ser así. Dijo, bueno, pues es que estos son los apuntes que hay. No, vamos a ver, no son los apuntes que hay. Esto es el siglo XXI y tú estás en la obligación de, primero, si esto es lo que te aporta la Delegación de Educación, hablar con ellos, decirle que eso no es igualitario y que además está atentando contra la integridad de las mujeres, ¿sabes? Porque estás informando de algo que es grave y cambiarlos, buscarte información de otra manera, o esa asignatura eliminarla o lo que te dé la gana, nos das tangos o jazz. ¿Lo llevasteis un poco más arriba dentro de la organización de educación? No hay ninguna forma de llegar más arriba con esas cosas. Es que es dificilísimo, es dificilísimo. No hay forma de llegar, o sea, simplemente nos tuvimos que callar y hacer el examen. Claro. Madre mía. Increíble, increíble. O sea, y estoy hablando del siglo XXI y de un discurso que es pues, completamente arcaico. Totalmente. Vamos. Increíble. No sé, por favor, profesores, revisar vuestros materiales y cambiar lo que en vuestra mente creáis que no es correcto. Se nos ridiculizaba incluso por nosotras, por discutirlo y por enfrentarnos a ellos, se nos ridiculizaba como de, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, nada, no pasa nada. Yo te voy a enseñar a ponerte el sombrero, los guantes y a sentarte en una cena cerca de la cocina por si te tienes que levantar tú. Exactamente. Y para servir a los comensales, obviamente. Madre mía. Así que el gap no existe. Estamos al final más cerca de lo que nosotros creemos
de aquellos tiempos. Sí hay más voces, eso sí que es cierto, hay muchas más voces que gritan más y que se unen más, eso que hablamos todas de sororidad sí que existe, pero todavía estamos muy cerca de aquellos tiempos. Totalmente de acuerdo. Seguimos. Si nuestro poder como personas y profesionales está en la cabeza, nuestro poder femenino, ¿por qué los demás solo se fijan en los tacones? Pues sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque es una forma de pararnos y de frenarnos y de hacernos ver a nosotras mismas que no somos tan guays y tan buenas como nos creemos. Y que lo que tenemos que aportar es eso, es nuestro físico, nuestra imagen, nuestros tacones y nuestra minifalda. ¿Por qué tenemos que ir a las reuniones con tacones? ¿Por qué? Pintadas, maquilladas, que a mí me parece muy bien que cada una haga lo que quiera. Si una se siente cómoda y le gusta llevar tacones, me parece maravilloso. Si a otra le apetece maquillarse, me parece maravilloso. Pero lo que me parece maravilloso es que cada una sea libre de ir como quiere ir. Pero no que nos juzguen directamente por no ir como ellos quieren que vayamos. Es absolutamente increíble. Yo me acuerdo de un compañero que tenía de piso que lo decía, su jefa era mujer y era la única mujer jefa en varios departamentos, y para ir a las presentaciones con sus pares hombres tenía que vestirse de forma que llamase la atención, de rojo, con tacones, o sea, para poder llamar la atención de los hombres, porque si no, no se la prestaba. Es absolutamente increíble. Y maquillarse, o sea, ella a lo mejor iba en diario un poco más normal, pero para poder hacer una presentación delante de sus compañeros tenía que ponerse como una mujer que era, para que le prestasen atención y la mirasen. Es increíble. Alucinante. Que cada una vaya como quiera ir. Y eso es lo importante. Y lo importante es que, pero si es que lo importante es que nos miren como una mente, ¿sabes? No como un cuerpo, ni como una cara, ni como unos tacones. Que nos escuchen. Si yo te estoy contando algo sobre la hemoglobina, tienes que pensar en que si lo que estoy diciendo es cierto, es correcto, y no si voy de tacones o con una minifalda o engordado 2 kilos. No. Al igual que yo, cuando estoy escuchando a un hombre, estoy escuchando lo que tiene que aportarme, pues lo mismo se debería de pedir de la otra manera, pero todavía no es cierto. Obviamente ves muchas veces en la televisión, ¿no? Lo ves en las presentadoras siempre como que van más arregladas, tienen eso de tacones, de faldas apretadas, no sé qué dice, pero ¿por qué ellos no van con los anuncios? Hoy he visto un anuncio de Benetton que me ha sorprendido muchísimo, me lo he guardado y lo busco porque os lo voy a comentar, porque me parece absolutamente increíble que todavía en el siglo XXI intentemos vender ropa interior diciendo los looks para unas fiestas relajadas. Y yo os aseguro que esto no es relajarse. Madre mía. ¿Cuántas mujeres conocéis que para relajarse vayan en braguita con un top y estén así? Pues yo para relajarme no estoy así, y ninguna de nosotras tampoco. No, ninguna. Ninguna, absolutamente ninguna. Bueno. En todo caso, no llevaríamos ropa interior. Iríamos con el pijama puesto en ropa interior. Pero desde luego así, no. La bata de Guatine. Exacto, y la bata. Y eso claro que sí, pero no así. Lo mismo, se nos ve así, se nos sigue viendo así y se nos sigue pidiendo que estemos así. Bueno, a mí hay unos anuncios también que me... Unos anuncios no, un mini programa que hace un diario en la tele para dar un número ganador de un sorteo nacional diario, en el que la chica que sale, o sea, que no puede ir más apretada. Es imposible ir más apretada. Y preciosa, esbelta, tal. Yo no te digo que estás en la tele que tengas que dar una imagen, pero una cosa es dar una imagen y otra cosa es, o sea, esa extremo, ¿no? Ya de ir tan ficticio, porque en realidad con ese vestido no puedes ni andar por la calle. No puedes andar porque no puedes mover las piernas. No. Y además tenemos que decir que para ser rico no hace falta ser así. O sea, si quieres que te toque la lotería no tienes por qué ir vestida así, porque todos sabemos que hace unos años lo daba Carmen Sevilla y a la gente le seguía tocando los premios. Exacto.
Entonces es algo que no está bien y que se está comunicando algo que no es. Y es que eso, y además eso estará estudiado, o sea, hay datos detrás. Hay datos que dicen que hay más mujeres, más hombres a lo mejor viendo la tele, mujeres de tal edad, y que la forma de comunicar determinadas cosas es poner una chica que vaya vestida de esa manera. Y es eso. Es alucinante, porque es que el otro día la vi y digo, pobrecita mía, si no tiene que poder moverse. O sea, de cómo iba, ¿no? Pero bueno. Hay que cambiar las cosas y hay que ir cambiándolas poco a poco. Se espera la igualdad real para el 2025. Yo creo que va a ser muchísimo más. Sí, bueno. Pero muchísimo más. Muchísimo más, porque cuando hablamos de esa cifra también se habla mucho en general. Estamos en España. España va a tardar más, seguro. Siempre va a haber cosas que hacer, porque creo que los caminos que se recorren, ¿no? Siempre hay que ir andándolos para adelante y para detrás para poner cosas en su sitio y que estén bien. Pero hay muchos países de los que nos olvidamos, de otros continentes, que ni siquiera han empezado con esto, ni lo huelen. Ni lo huelen. Y eso también es parte de nuestro mundo. Que no se nos olvide, que a veces parece que estamos aquí metidos en nuestra burbuja europea, en la que todo funciona, y nuestra burbuja no está solo aquí. Evidentemente, globalización no es que Amazon te traiga los paquetes rapidísimo desde Sebastopol. La globalización es esa. Es que en 2025 todos los países del mundo sean capaces de tener igualdad y paridad. No va a ser así, pero lo intentaremos. Lo intentaré. Intentándolo, lo único imposible es lo que no se intenta, ¿no? Es verdad. Entonces habrá que recorrer el camino y hacer todos los años que haga falta para que las cosas pasen. Bueno, para finalizar este bloque, yo te veo, de lo que te conozco, creo que tienes una actitud bastante poderosa. Entonces, ¿nos cuentas una pequeña experiencia sin igualdad a nivel laboral y cómo la afrontaste? Estando en una empresa en mi empresa anterior a empezar a reciclarme, una empresa muy importante, una empresa renombrada, en la que yo tenía una compañera que llevaba 30 años trabajando, entró el mismo día que un compañero hombre, que además desayunábamos siempre juntos. Ellos habían entrado el mismo día, ella estaba de administrativa, continuaba en el mismo puesto en el que entró, y él estaba de jefe y había ascendido un montón. Yo siempre recuerdo algo que contaba Carmen que me llamó mucho la atención y lo tengo grabado y lo cuento porque me parecía absolutamente increíble. Cuando ella estuvo embarazada y pidió para ir al ginecólogo, le dijeron: pero ya está, ¿veis? Es que os quedáis embarazadas y tenéis que perder trabajo y ya estáis perdiendo de ir a trabajar, porque claro, ahora tienes que salirte para ir al ginecólogo. Cuando su compañero, su mujer, se quedó embarazada, el discurso fue: es que es tan buen padre y tan buen hombre porque va con su mujer a acompañarla a la ecografía. Esto es real. Esto es real. Madre mía. Y esto no te estoy hablando no de hace mucho tampoco, porque yo te estoy hablando del 2009, 2010, 2008. No, esa gente sigue pensando igual, está claro. ¿Sabes? A lo mejor pues ocurrió en el año 2000 o en el 99, o sea que no se hace tanto tiempo. Bueno, y es que esa frase es muy mítica, ¿no? Esa frase de: es que tiene una suerte con lo que le ayuda. Eso, con lo que le ayuda. Que no me ayuda, que es parte de su trabajo, que no me tiene que ayudar, tiene que hacer parte de su trabajo en su vida diaria, como todo el mundo. Como todo el mundo, yo no necesito ayuda, yo lo digo muchas veces, si te ayudo, digo yo no necesito ayuda, pero si quieres ir haciendo lo tuyo, puedes. Exacto. Si quieres ir arreglando nuestra lavadora. Eso es. Pero parece increíble, pero todas esas palabras, esa forma de hablar que siempre la tenemos ahí grabada a fuego porque se nos ha dicho una y otra vez, cuesta muchísimo eliminarla de nuestro vocabulario. Porque todavía yo, que estoy convencida, muchas veces sin querer lo digo, es que tengo
1,5 metros de ropa para planchar. No es mía. Si fuese toda mía, o sea, puede ser, ¿no? Empiezo a mirar y resulta que el 1,5 metros son prendas mías. Pero no. No es tuya. Hay 1,5 metros de ropa para planchar. O tenemos. Hay. Sí. Y es absolutamente increíble, aunque luego lo planche yo porque me guste o porque me haya tocado en el reparto de la corresponsabilidad del hogar. Pero son cosas que a nosotros nos han dicho una y otra vez, y así se nos comunica y así hemos aprendido a comunicarnos nosotros también. Y es increíble. Pasamos a la última parte de nuestro podcast, Melonas y Melones, la historia y el talento. Marusa, ¿está manipulada la historia? Hombre, por supuesto, muchísimo. Y el otro día, además, justo tenía una conversación con un amigo que además empezó él a hablar como feminista. O sea, y bien, además, y cuando yo le comentaba algo que también te comenté a ti en su día, sobre los libros de texto, que no aparecen mujeres en los libros de texto, que no hay referencias a mujeres y si las hay son escasas y las más conocidas porque no se pueden evidenciar. Todo el mundo sabemos que no podemos esconder a Isabel la Católica y por eso sale, que si hubiesen podido hacerlo se lo hubiesen quitado de medio también, pero no existen referentes. Y cuando yo le comenté esto dijo, hombre, pero vamos a ver, reflexionaba él. Es que si eso ocurrió así en la historia, pues en los libros también lo tienen que contar así. Y digo, hola, yo sepa, en los libros de historia, por ejemplo, no se cuenta exactamente cómo pasó la historia, se cuenta como quieren que la sepamos. Totalmente. Y por eso se obvia a mujeres, tanto en historia como en filosofía, que yo hace poco estuve preparando con mi hijo mayor un examen de filosofía además era la introducción donde se estudió a las diferentes escuelas de filosofía en lo que no aparecía ni una sola mujer, ninguna. De verdad que no hay ninguna mujer en la filosofía. Pero porque esos libros de texto y esas referencias y eso son hechos por hombres. Obviamente. Y para comunicar algo. O sea, todo tiene un sentido porque si no, tú harías por cambiarlo. Pero está claro que ahí quieres decir algo. Vosotras no habéis pasado la historia. Vosotros no habéis dejado nada, porque yo hace poco estuve en el Museo del Prado y estuve buscando la sala en la que se hablase de las pintoras y artistas mujeres. No lo encontré. No había. No, hay representación de algunas, me parece, no me acuerdo exactamente de cuántos, creo que sí que luego en algún momento llegué a ver, y se han hecho creo que exposiciones, pero hay mayoritariamente hombres. Y de verdad, nosotros no estábamos en aquella época, de verdad que no había representaciones. Y además se ha evidenciado hoy en día que cuando se pintaban en las cuevas, muchas de las pinturas rupestres representan mujeres cazando. Cuando se nos ha dicho siempre que las mujeres se quedaban con los niños en las cuevas, calentando el hogar y preparando las pieles para hacer el taparrabos. Y, yo creo que ni siquiera nos lo decían. La foto es así. La foto es así. Obviamente, todos conocemos la foto que nos enseñan los dibujos animados de Érase una vez la vida, que nos explicaba muy bien lo que teníamos que hacer las mujeres, lo que habían hecho las mujeres y lo que habían hecho los hombres. Y realmente, poco a poco se va descubriendo que no era tan así como... Claro que no. El que lea un poco y se interese por el tema del feminismo y su historia y el talento se dará cuenta de que no estábamos ahí. Siempre hemos estado ahí, por supuesto que siempre hemos estado ahí. Cuando se manejaban en la prehistoria las herramientas de caza, como la honda o otros instrumentos, la mujer era mucho mejor cazadora. Hombre, por supuesto. Somos más agudas, sí. Tenemos... sí, o sea, al final, es lo que decías tú antes, si a nivel... la gata. Si a nivel fisiológico y biológico no somos iguales, por lo que sea, pues... pero sí que queremos paridad y que se nos escuche, obviamente. Totalmente. Porque estábamos ahí, siempre hemos estado ahí. Y además siempre. Es fácil demostrarlo. Porque cuando tú estudias, si tú estudias con una conciencia como yo ahora, los apuntes de cuando éramos pequeños, te das cuenta de que hay un agujero negro que no aparece.
Totalmente, pero porque no ha interesado. A la sociedad no le ha interesado que apareciéramos las mujeres. Exactamente. Porque era la mejor forma. Porque les quitábamos el sitio. Exactamente. Porque era la mejor forma de tenernos cada vez más, irnos enseñando que donde teníamos que estar era ahí dentro, escondidas en nuestras casas y haciendo nuestras cosas. Increíble. ¿Y por qué crees que las carreras STEAM no nos muestran datos paritarios a día de hoy? Pues porque también no interesa comunicarlo y sí que hay datos paritarios. O sea, no nos orientan, eso sí que es cierto, lo hablábamos antes, no se nos orienta hacia estudiar carreras STEAM, pero cuando llegamos somos igual de buenas, incluso mejores, porque hablábamos antes que desgraciadamente todavía nos tenemos que esforzar más para demostrar más. No hace muchos años estuve en Madrid, en la facultad, yo creo que no me acuerdo si era de informática o de química o de física, no me acuerdo, en una de ellas, y viendo el listado de notas, pues imagínate, 20 alumnos, los 15 primeros eran mujeres. Y seguramente que eso no tendrá representación en el mundo real, en el mundo laboral. Probablemente los 5 hombres que estaban por debajo encuentren trabajo mucho antes. Eso es así. Y así es. Es algo que tenemos que cambiar. Si nosotros vamos a un discurso de graduación de cuarto de la ESO y nos están diciendo que ellos van a ser ingenieros y nosotras enfermeras, pues eso es así. Si tú tienes como yo una orientación en la que en un papel ponía esta niña solo puede estudiar administrativa y enfermera, al final la paridad no existe, pero porque no existe una comunicación desde el primer momento y no se nos orienta a ello. Y podemos ser igual de ingenieras. ¿Por qué no decir ingenieras y enfermeros? Pues es que hay que forzar las cosas, que es de lo que va esto, ¿no? Sí que hay que forzar las cosas un poquito, porque si no, pues nuestras hijas no votarían, por ejemplo. Entonces sí que hay momentos en la historia en la que hay que forzar un poquito las cosas para que puedan cambiar y para que cambien. Y cada vez más, creo que esa es una obligación de todos, intentar que todo se esfuerce cada vez más y que avancemos de forma estrepitosa hacia lo que comentabas antes, hacia que en el 2025 exista una paridad real. Totalmente. Conclusiones, Marusa, en una frase. Nos tenemos que tomar muy en serio que lo que hablamos todo este rato, que en el 2025 tiene que haber una paridad real, porque este planeta está basado en la diversidad y la diversidad somos todos. La diversidad es igualdad, es que los hombres y las mujeres tengamos las mismas oportunidades y al igual que existe una cadena trófica, ¿no?, en la que se van traspasando los nutrientes, el hecho de la igualdad es igual de útil el que el conocimiento se vaya traspasando y que sea igualitario, que esté hombres y mujeres. Pues mi conclusión es que sí, que hay que forzar las cosas. Y mucho. Y como frase sobre azúcar esta semana, vamos a decir que deja de mirarme y escúchame más. Sí. O mírame menos y escúchame más. Eso es. No me mires, escúchame. Muchísimas gracias, Marusa, por estar con nosotras. Gracias a todas las melonas y los melones que están ahí. Ha sido un placer escucharte. Muchas gracias y ha sido un placer participar y ojalá pueda aportar algo en esto de el gap, hacer crecer el gap. Seguro que sí, todo suma, así que muchísimas gracias por estar aquí. Le agradecemos muchísimo al Instituto de la Mujer, a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y a todas las melonas y los melones que nos escuchan, porque sois vosotras y vosotros los que nos hacéis grandes. Muchísimas gracias. Pedro, ¿tú crees que una chica puede ser investigadora? Sí. ¿Tú crees que una chica puede ser ingeniera? Sí. ¿Tú crees que una chica puede construir un puente? Sí. ¿Tú crees que una chica puede ser informática? Sí. ¿Y hacker? No. ¿Por qué crees que una chica no puede ser hacker? Porque la denunciaría. Ven.